de lo que es el terreno espiritual, ¿vale? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Yo quiero adelantarle, si usted quiere anotar citas bíblicas, voy a comenzar con una serie que la he titulado Entre dos reinos, conociendo el terreno espiritual, ¿vale? Y quiero decirles que dice el libro de Colosenses 2, dice que Jesús dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Ok? Él anuló el decreto. ¿Qué decreto había para en contra de nosotros? Era que nuestra vida estaba literalmente condenada al infierno. Diga infierno. Infierno. Estaba condenada nuestra vida allí. Y dice que Jesús, después de la muerte, anuló ese decreto que estaba sobre ti, que estaba sobre mí, lo anuló y triunfó sobre el infierno, sobre los demonios, sobre los principados, los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente. Yo no sé si a usted alguna vez le ha dado por intriga estudiar el mundo espiritual, el mundo sobrenatural. La semana pasada hablamos del mundo, de lo que es de pedir lo sobrenatural en nuestras vidas. Y las escrituras nos dicen que lo que nosotros vemos fue creado de lo que no se veía. En otras palabras, todo el mundo natural que usted percibe fue creado de lo sobrenatural. En otras palabras, imagínense que pudiéramos nosotros poder ver y mirar cómo se mueve el mundo espiritual. Si nosotros pudiésemos tener ni siquiera no la imaginación, sino la revelación espiritual de cómo se mueve el mundo espiritual, pudiéramos ver tanto los ángeles como los demonios que habitan en las personas. Poder ver el mundo espiritual, porque usted está aquí ahorita, pero también Satanás ha delegado, escúchese bien, Satanás ha delegado demonios o principados, huestes de maldad, ha delegado con el propósito único de destruirte. ¿Vale? El propósito único de destruirte. Entonces Satanás delega a demonios con el fin de perturbarte y de destruirte. ¿Ok? Como también Dios ha delegado ángeles para tu custodia, para tu guarda. Pero esto depende más que de Dios, esto depende más de ti y de mí. Entonces, ¿qué son demonios o qué son huestes de maldad? Se lo voy a ir explicando en la serie. Pero conozcamos un poco el mundo espiritual. Si conocemos el mundo espiritual, sabemos que ambos o cada uno de nosotros entendemos que hay una lucha entre dos reinos, ¿vale? El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Nadie, absolutamente nadie, quisiera pertenecer al reino de las tinieblas. ¿O sí? Dígame no, por lo menos, para saber. Nadie quiere pertenecer al reino de las tinieblas. Todos queremos pertenecer al reino del ejército de Dios. Pero voy a clasificarle un poco, por eso si está anotando es importante que anote cómo funciona el reino de las tinieblas en jerarquía. El reino de las tinieblas fue un reflejo de lo que es el reino de los cielos. Satanás se copió absolutamente de todo. Satanás es un copión. Y vino Satanás, se copió de lo que Dios había creado. Porque en la jerarquía, cuando Satanás no había pecado, como me preguntó alguien en estos días, ¿y por qué si Dios es tan misericordioso, por qué Dios no perdonó a Satanás? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no perdonó a Satanás? Si se rebeló y nosotros nos rebelamos todos los días. ¿Ah? Satanás contaba con una naturaleza muy distinta a la nuestra, pero Satanás no solo había pecado en rebelión, sino que él quería ser
el propio Dios. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Usted se revela contra Dios igual como lo hemos hecho de momento todos en algún día. Pero usted y yo somos hombres. ¿Me explico? Y Satanás, Lucifer, estaba en el reino de los cielos. Pero, indagando sobre eso, el reino de las tinieblas opera con un rey. Diga, rey. El reino de las tinieblas tiene un rey, conocido como, ayúdeme, ¿cómo se le conoce a ese rey? Satanás, la gran ramera, la serpiente, Lucifer, padre de mentira. Y paremos, ayúdeme a ver, recuérdame a ver. Diablo. El chancla. Ese no lo había escuchado, ¿ves? Ese parece mexicanito. Bueno, pero tantos apodos que utiliza, pero el que más me llama la atención y es el que menos nosotros le tomamos en cuenta. Lucifer, no, pero más allá uno, que es, Lucifer, no, es que uno de sus prototipos es que se viste como ángel de luz. ¿Escuchó eso? Se viste como ángel de luz. Que alguien que no tenga discernimiento espiritual lo puede reconocer como un ángel de Dios. ¿Se entiende? Por esto es importante conocer el terreno espiritual y pedirle a Dios, dame discernimiento. Por eso es que a veces en las iglesias se levanta gente y que profetizando, y el que está bien débil espiritualmente, que no tiene una oración, escucha la profecía que quién sabe quién se la dijo a él también. Por eso dice, cuando se levante la profecía, discierne. Tiene que haber gente que discierna. Entonces, Satanás se viste como ángel de luz, como alguien de luz que te puede engañar. Pero si hay algo que es verdad, que a un verdadero hijo de Dios no puede engañar a Satanás. No lo puede engañar. ¿Entienden? Yo recuerdo cuando era niño, tenía yo 4 años de edad. Esta es la primera vez que voy a contar, creo que esto. Tenía 4 años y comencé a meterme unos días de ayuno, del cual les he comentado. Y en una de esas comienzo a tener un sueño. Yo iba bajando por el lugar de la casa, iba bajando por una calle y me salen al encuentro 2 demonios, uno chiquitico y uno grande. Me salen al encuentro 2 demonios intentando amarrarme, y como no pudieron amarrarme, yo sé, soy perfecto en decir, la sangre de Cristo tiene poder. No le digo te echo, sino la sangre de Cristo, porque los demonios, la sangre de Cristo tiene poder. De hecho, fuera en el nombre de Jesús, y al instante desaparecimos los 3 y caímos en un lugar que yo en el sueño reconocía como el infierno. Veía a un demonio, Satanás, sentado sobre, yo no sé cómo llamarle. Era como esas tinajas donde ponemos las flores, pero que tiene una curva así y luego el cántaro arriba, la boquilla arriba. Pues estaba sentado arriba, estaba encadenado, me miraba con furia, pero yo en el sueño no tenía absolutamente nada de miedo. Yo estaba en 40 días de ayuno pidiéndole a Dios, hazme conocer el reino de las tinieblas. Mi mamá me enseñó, conoce el reino de las tinieblas para que nunca le temas. Porque yo cuando soñaba, era más pequeño y soñaba con los demonios, salía corriendo. En serio. Pero era un niñito como Abigail. Era un niñito y ya mi mamá me escuchaba cuando yo estaba detrás de la puerta y estaba... Lloraba, no sabía pelear. Mi mamá me dijo, bueno, te voy a enseñar a pelear en el terreno espiritual. Vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración. Y mientras más ayuno me metía, más oración me metía, como que los demonios más me perseguían. Todos los días tenía algo, pero bueno, les cuento, estaba yo allí y detrás de ese personaje veo 4 o 5 disfraces. Veo en una esquina, veo el disfraz de una mujer, veo el disfraz de un hombre, veo el disfraz de un niño o una niña y en el centro un ángel totalmente hermoso. Hermoso. Ojo, yo tenía 4 años, yo no sabía nada. Entre eso veo por una pared, o sea, no podía ver el final. Como esos ganchos que usted ve allá, pero de esos donde guindan los guineos, los plátanos, que son ganchos en las reses.
allí detrás de cada una de esas paredes habían demonios y demonios de diferentes especies y tamaños, y detrás de cada demonio había un disfraz de animal de lo que usted no se puede imaginar. Se lo resumo. Los dos demonios que fueron a atacarme a mí en el camino, se le ha soltado la cadena a este personaje, los agarró, los bofeteó y los tiró lejos y cayeron en un gancho. Ahí cayeron. Después de eso, yo recuerdo que yo me desperté, mi mamá me comenta que dice que yo duré más de una semana con fiebre a 40. Yo le conté la experiencia. Había tenido una experiencia que naturalmente casi nadie quiere tener. Si usted me pregunta con quién quiere tener la experiencia, digo con Dios. A partir de esa experiencia, aprendí a conocer el reino de las tinieblas. Aprendí a batallar con demonios. Los demonios se me aparecían en la casa. Los demonios me metían la cobija en la boca. Los demonios me jalaban los pies. Era tremendo. Mis hermanos creían que yo estaba como que endemoniado. Los demonios me perseguían para todos lados. Y a las 3 de la mañana me levantaba con mi madre a orar los primeros días, hasta que mi madre le dijo: ahora tienes que aprender tú a pelear. Ojo, luces apagadas. Al lado vivía una bruja, que cuando hacía brujería llamaba a Changó, Negro Felipe, Yemayá, Siete Potencia, Guayquepuri, y usted a contar cuántos llamaba. Aprendí yo a conocer contra quién peleaba, aunque las piernas me temblaban. No le voy a mentir. Y me metía, que mi mamá se lo enseñó a la pastora, a mi esposa se lo enseñó, y le decía: allí en este cajón todavía está como un monumento. Allí se metía Josué cuando tenía 4 años de edad. Ahora, y me metía yo en un cajoncito que todavía está, ustedes lo han visto, ¿no? Y en ese cajoncito me metía yo allí como niño a orar a las 3 de la madrugada, y los gatos brincaban en el techo. ¡Pay! A mí me temblaba todo. Pero aprendí a conocer el terreno de las tinieblas. Mi mamá me enseñaba y me decía: el reino de las tinieblas, resístelo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Y un día no me quería levantar a orar porque tenía miedo, que es una de las características del reino de las tinieblas: infundir miedo. Pero a mí me dice que él está vencido. No que va a ser vencido, que ya está vencido. Y un día estaba, pregúntele a la pastora, cuando ella se casó conmigo también me infundió miedo. Yo soñaba casi siempre y todo el tiempo estaba reprendiendo demonios. Entonces, ¿verdad que sí? Entonces, yo un día estoy en la cama, en la habitación, y escucho que abren la nevera, el refri, y lo cierran. Y escucho las chanclas, cholas, no sé cómo le llamen en vuestros países. Escucho las chanclas de mi padre, que en ese entonces vivía todavía con nosotros, las escucho clarito. Abrieron la nevera, la cerraron. Y yo dije: será mi papá, pero no me voy a parar. Yo estaba como el chapulín colorado. Sí le voy. Y yo orando, pero no quería salir. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: sal. Yo, sal. Ok, figure lo que pasa. Sigo llorando y yo me rehusaba a salir. No le miento, tenía 4 años y aún así, si usted le tiene miedo a la noche, imagínese yo 4 años. Aún así, me acuesto en la cama y empiezo a orar con las sábanas así, y me empiezan a mover la cama. ¿Se recuerda lo que le leí al inicio? Que para la gente que no es espiritual, estas cosas son locura. ¿Sí? Estas cosas son locura para la gente que no entiende lo espiritual. Me acuesto yo en la cama y me empiezan a menear la cama. Pregúntenle a mis hermanos, a los mayores, a mi esposa, ya lo he escuchado. Ninguno de mis hermanos se atrevía a dormir en mi cama. No se atrevían a dormir. Al final me levanto yo tembloroso. Recuerdo que salgo de la habitación y esto era un pasillo largo, y cuando voy en dirección a donde está la cocina, donde ya había escuchado varias veces, veo 2 mujeres saliendo de la habitación de mi padre.
dos espíritus saliendo de la habitación de mi padre. Se me quedaron mirando, me sonrieron y bajaron, que es una segunda planta abajo, que esa planta no le llamamos la planta del terror. En serio, ahí nunca había luz. Abajo lo que había era monte. Eso era. Entonces salgo yo allá. Mi padre, que es constructor, colocó una luz de esas que usted le va apretando un botoncito y sube la temperatura, sube y baja, ¿sabes? Va subiendo, va bajando. Y yo subí poquitico. Mi padre estaba durmiendo totalmente, estaba de aquel lado. Dije, para levantarse tiene que coger las cholas, las chanclas. Lo que hice yo astutamente, agarré la chancla, la tiré contra la pared, de manera que para volverlas a coger tiene que mover la cama. Tiré para allá, mi padre estaba roncando. Me voy al cuarto, me hinco a orar, y cuando me hinco a orar, escucho la chancla, cha, 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 tra, 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 cha, y ¡guau! Se me subió todo, el terreno espiritual. Pero de momento le dije, Señor, si tú estás conmigo, dime qué es lo que tengo que hacer. Allí no me levanté a llamar a mi madre. Me dijo, sal, anda abajo donde se metieron los demonios y sácalos de casa. Me levanté y como que fue algo, yo no sé, le estoy hablando con gente espiritual, como que yo me sentía, no sé si era un Saiyajin, un Goku, un Kakaroto, no sé, de esos que me sentía poderoso. En serio, me sentía fuerte, me sentía como que iba contra nada. Y agarré, bajé las escaleras, pregúntele a mis hijos que la conocen, que le tienen miedo, y bajé allá abajo y puse las manos y empecé a reprender. Mientras reprendía, comienzo a ver un demonio que viene. Es que si le contara las experiencias que he tenido usted, pero les voy a contar esto de introducción. Comienzo a ver un demonio anciano, viejo, chibúo, encadenado, que viene. Y yo le digo, aquí no vienes a buscar nada, ¿qué vienes a hacer? Me dice, vengo a buscar algo que me pertenece. Yo, que aquí no te pertenece nada, lo estoy viendo. Ya no era un sueño. Y cuando llega cerca de mí, me dice, vengo a buscarte a ti. Y empecé yo a reprender, pero como una metralleta. Una metralleta, y lo que recuerdo que reprendía, la sangre de Cristo tiene poder. Y no tienes parte ni autoridad en mi vida, en mi casa, en mi familia. Empecé a reprender. Y en medio de eso comienzo a ver el demonio cómo empezaba a entrar en casas que espiritualmente veía una luz que alumbraba. Eran casas de creyentes, de hijos de Dios, estoy hablando espiritualmente. Eran casas de gente espiritual y veía cómo retumbaba la casa y destruía la casa. Pregúntenme qué pasó después. Muchos matrimonios de esa casa fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ciertamente somos poderosos en Dios, pero no hagamos que el reino de las tinieblas no tiene poder. El reino de las tinieblas tiene poder, pero en un cristiano, en un hijo de Dios genuino, íntegro, la oscuridad no puede entrar. No puede entrar. Alguien me preguntó, ¿y puede un cristiano ser poseído por demonios? No, porque eso significa posesión. ¿Puede ser influenciado? Sí. Porque cuando usted viene a Cristo, usted le pertenece a Cristo. Significa pertenencia. ¿Puedo ser influenciado? Sí. Porque le abre puertas al enemigo. Mire cómo opera Satanás. Ahora yo quiero que usted y yo vayamos un momento, vamos al terreno espiritual. Que tu mente vaya al terreno espiritual. Y comencemos a mirar un poquito cómo están sucediendo las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo espiritual. Que cuando tu hijo o tu hija o tu padre se revela, no significa que es una revelación. Hay un demonio de rebeldía. ¿Se entendió? Que cuando todo el tiempo hay un demonio de algo. Porque así opera el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, aparte de ser ángel de luz, ese rey, se le dio autoridad y tiene autoridad en este mundo.
Escúchese. Si usted cree que en este mundo nosotros vamos a vivir como piezas de color de rosa, como jazmines, se equivocó. Nos equivocamos. Estamos en el reino, viviendo, habitando en el reino de Satanás. Este es su mundo. Por eso Jesús nos dejó claro y le dijo: mi mundo no es este. Este no es mi mundo. Pero nos dio la oportunidad de habitar con un cuerpo para en medio de tantas tinieblas podamos vencer al príncipe también de este mundo. ¿Se entiende? Podamos vencerlo. Pero ahora el reino de las tinieblas también tiene sus soldados, tiene sus gobernantes, tiene sus principados, tiene sus potestades, tiene sus demonios, tiene sus legiones de demonios. ¿Se recuerda usted cuando Jesús fue a Gadara? Allá donde el Gadareno, Jesús fue allá y dice que estas personas que estaban allí, escúchese, lo leo textualmente. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿De dónde salían? Y eran muy violentos, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 2 personas que estaban endemoniadas, pero hasta arriba. Vivían en un cementerio. Nadie pasaba por allí. Todo el mundo le tenía miedo. Todo lo que es igual o parecido al reino de las tinieblas no es de Dios. Si a veces nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar no se parece a la de Dios, usted puede estar operando con estrategias del reino de las tinieblas. Porque si hay algo que Dios no es orgulloso, Dios no es orgulloso, Dios es pacífico, Dios es perdonador. ¿Se entiende? Ahora, mira lo que pasó. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Escuche esto me llama la atención. ¿Quién está hablando con Jesús? ¿Los hombres o los demonios? A ver, los demonios están hablando con Jesús y le están diciendo: ¿qué haces aquí? Has venido, a atormentarnos antes del tiempo. ¿Escuchó eso? Ellos sabían que le llegaba su hora, pero has venido antes del tiempo. Antes del tiempo, porque has venido antes del tiempo. O sea, en otras palabras, los demonios estaban diciendo: sabemos que tienes que ir a la cruz, morir, resucitar y vencernos. Pero antes, déjanos, porque estamos en nuestro ambiente. Escuchen esto. ¿Recuerda que Adán y Eva le abrieron la puerta a Satanás? Pues por eso los demonios hacían y deshacían como les daba la gana. Pero cuando vino Jesús siendo la luz del mundo, los demonios comenzaron a clamar: no vengas a atormentarnos. Yo no sé si lo entiende. ¿Por qué hay que tener el miedo al reino de las tinieblas? Permítame, pero yo cuando sueño o cuando tengo experiencias con demonios, yo hago, o sea, no es que sea un superhéroe, pero ni me fastidian, ni me atormentan, ni les tengo miedo, ni les tengo pánico, nada. O sea, yo lo que digo, ya vienen a fastidiarme el sueño, estoy cansado, váyanse en el nombre de Jesús. Porque el reino de las tinieblas está vencido. Y los endemoniados, pero escuche esto: ¿qué tienes contra nosotros? Y les pidieron los demonios: haznos un favor, Jesús, no seas malo, mándanos al hato de cerdos, mándanos al hato de cerdos y conténanos allí y ya está, déjanos habitar en los cerdos.
Y eso hizo Jesús. Pero aparte de esto, se precipitó todos los animales al mar. Y dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Mira lo que es una ceguera espiritual. La gente tiene el problema. Jesús le soluciona el problema, pero la gente no quiere a Jesús en sus vidas. ¡Qué tremendo! La gente no podía pasar por aquel lugar. Viene Jesús, le soluciona el problema, liberta a los endemoniados y después echan a Jesús. Si Jesús ya te libertó en algo, no eches a aquel que te dio la libertad. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, existen los demonios, legiones de demonios. Las legiones de demonios fueron contabilizadas con la legión de un soldado romano, de la legión de los soldados romanos. Se dice que estos demonios que allí estaban eran legiones, y una legión son entre 8.000 a 10.000 soldados. O sea, esa persona estaba a tope de demonios. Y si hay algo que garantiza las escrituras, es lo siguiente: que cuando tu casa ha sido vacía o ha sido limpiada, perdone, no peques más, para que no vengan otros peores y gobiernen tu vida. ¿Me explico? Porque los demonios siempre van a estar alrededor intentando traer pensamientos, intentando traer cosas a tu mente. Ahí siempre van a estar los demonios. Les muestro algunas imágenes que escriben algunas personas. A ver si se puede ver. Puede verlo, usted los ha visto por allí. ¿Y a cuánto le fascinan las películas de terror? ¿Sí? ¿Sabe qué está intentando hacer Satanás? Satanás está cada vez manifestando su imagen a este mundo. Que ya la gente prefiere tener una camisa con un diablo aquí, y usted las ve en los centros comerciales, en las tiendas, en todos lados. ¿Qué significa eso? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a casa. Una calavera aquí grandota, el demonio de la muerte. Bienvenido. Hay que tener discernimiento. ¿Se está entendiendo? Porque le abrimos las puertas al infierno. Porque Satanás se viste como ángel. ¿Y la luz gusta o incomoda? Gusta. La luz gusta. Esto me gusta. Yo no estoy hablando de vestimenta, ¿vale? Estoy hablando de aquellos que identifican el reino de Satanás. Porque si yo sé que esto fue creado con el fin y el propósito de hablar de la muerte, la Biblia dice que la muerte en mí no debe operar. ¿Se entiende? No debe operar. Entonces Satanás opera con sus demonios. Y bíblicamente está garantizado de que Satanás ha preparado, como le decía en la introducción, un ejército de demonios para intentar destruirte. Ojo, no matarte, destruirte. Porque Satanás, una de las cosas que es perfecto es en destruir. Matarte no. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder de la vida. Pero si te destruye, destruye tu identidad y destruye quién eres tú en el propósito. Por eso Satanás va a traer sus demonios. Y présteme aquí atención. Satanás va a traer sus demonios. Y si usted tiene un pensamiento que usted de repente le está comenzando a ir malas cosas, Satanás, escuche, en cada persona que está allá afuera y que está aquí adentro, opera algo. Operan ángeles de Dios o operan demonios del diablo. ¿Se entiende? Cuando una persona te habla
Si usted tiene discernimiento de espíritu, usted puede discernir si esas palabras salieron de Dios o del diablo. Por eso, imagínese usted que dice, ay, pero es que todo me está saliendo mal. Y viene una persona y de repente te dice, ay, mija, o amigo, qué mal te ves, todo te sale mal. ¡Yujú! ¿Me estoy explicando? ¿Quiénes le hablaron a Jesús? Los demonios. Vea todo en el ambiente espiritual. ¡Ay! Pero imagínense que usted está deprimido porque usted está enfermo o de repente tiene algo y no se puede levantar y viene alguien cursado por el mismo infierno y te dice, ¡hey! Tú no te vas a curar, te vas a morir con eso. Son dardos que lanza el enemigo. ¿Me explico? Imagínense, yo hace años me pasó una experiencia ministerial que les contaba la semana pasada y yo pensaba dejar el ministerio. ¿Y sabe qué hizo el diablo? Me comenzó a recordar todas aquellas personas que un día fueron un instrumento para decirme que de verdad Dios no me había llamado. Y las trajo toda a memoria. Y comenzó a decirme, ¿viste? Que este tenía razón. ¿Viste que este tenía razón? ¿Qué estaba esperando el infierno? Que yo las aprobara. Que yo dijera, es verdad. Que yo dijera, tienes razón. Y lo que Satanás quiere es que tú apruebes lo que él está diciendo sobre ti y sobre tu situación. Entonces Satanás ha preparado, ¿saben lo que hay un demonio que es el demonio de contravenganza? ¿Qué es este tipo de demonio? Es un demonio que es reservado y guardado para temporadas y para generaciones. Esto es un demonio que una generación derrota, pero que ese mismo demonio se levanta contra la otra generación porque su misión es derribar las generaciones. Entonces, si no pudo con mi madre, va a decir, lo haré con los hijos de la madre. Y si no puede con los hijos de la madre, lo haré con los hijos del padre. ¿Me estoy dando a entender? Son demonios generacionales que quieren destruirte a ti y después, como no pueden contigo, van a querer destruir a tus hijos, a tu familia. Pero también, como hay esos demonios, también hay una palabra de autoridad que Dios pone en nuestra boca. Por eso, cuando tú te levantes de tu cama, lo primero que tienes que hacer es cubrirte con la sangre de Cristo. Cubrir a tus hijos, cubrir a tu esposo, a tu esposa y a toda tu generación. Yo cuando estaba pequeño oraba por mi esposa. Mi mamá me dijo, ora por lo que quieres. Me tocó orar por eso. Ora por tu esposa para que Dios te dé una persona idónea alineada a eso. Y oraba y el Señor, donde quiera que esté mi esposa, guárdala. Ya desde ahora tengo 6 años y la celo. Entonces, parte de esto opera el reino de las tinieblas. Y Satanás, aparte de sus demonios, también tiene sus embajadores. Son humanos como tú y como yo. Aquellos que protagonizan la película natural de lo que es su reino espiritual. Y comienza a traer vicios, odio, resentimiento, rebeldía, mentira, hambre, suicidio, borracheras, pornografía, masturbación, falta de identidad, embarazo precoz, homosexualidad, lesbianismo, brujería, hechicería, sectas falsas, y podemos de contar, satanismo, guerras, muerte, hambre, violaciones, adulterio, fornicación, trauma, robo, muerte, etcétera. Todo lo que podamos mencionar florece del reino de las tinieblas. Y a veces los hijos de Dios lo que menos le vemos tan es la mentira. Y todo el que miente es hijo del diablo. Y dice que Satanás es padre de mentira. Ahora le pregunto, ¿quiere usted vivir en el reino de las tinieblas? Ninguno. ¿Qué tal si revisamos nuestras vidas? A ver si hay algo del reino de las tinieblas
en la cual yo esté practicando. ¿Se entiende? Miremos si hay algo del reino de las tinieblas y yo comienzo a decir, esto lo saco de mi vida en el nombre de Jesús. Porque no nací para operar en el reino de las tinieblas. Igual existe el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de las tinieblas, esto es como una pesadilla. Y hay gente que todavía, aquí no están, pero hay gente que todavía le tiene miedo a la noche. Le tiene miedo a la oscuridad. Que no puede porque no debes temer. Porque mayor es el que está contigo. ¿Sabes cuál es una de las cosas que quiere Satanás? Es amedrentar, intimidar, hacerte creer que él es más poderoso que el que está contigo. ¿Se entiende? Ahora, el reino de los cielos tiene su rey. Veamos la diferencia. Y es nuestro rey. Solo dos. Es mi rey, es nuestro rey. Ese reino de los cielos tiene un reino. ¿Ok? El reino de los cielos lo extendió. Y en el cielo no tiene demonios. Tiene ángeles. Ángeles guerreros. Entre esos ángeles guerreros está Gabriel, Miguel. Escuchen. Hay 3 ángeles. Se me olvida el nombre del otro. Pero hay 3 ángeles que hacían y estaban en el mismo rango de Luzbel en el cielo. En el mismo rango. Pero quien se reveló fue de quien salía la música. Satanás o Luzbel en el cielo era música. Dice que cuando él alababa a Dios, Dios se alegraba. O sea, había sido creado para adorar. ¿Cuál fue el error de Satanás? Que él quería que esa música fuera para él también. Él quería esa adoración. Por esa razón, Satanás trae tanta apatía a la gente para adorar. Porque él no quiere que usted adore. Ahora, ahí estaban y solo se revela Satanás. Pero el reino de los cielos, vamos más acá. El reino de los cielos se difunde o se clasifica de varias maneras. En el reino de los cielos tenemos a Dios sentado en el trono, tenemos al Hijo a la diestra del Padre, tenemos a los querubines, tenemos a los serafines, tenemos los arcángeles, ángeles, legiones de ángeles. ¿Se da cuenta? Satanás imitó como un guerrero para cada uno de ellos. Satanás dijo, pues si Dios tiene querubines, pues yo voy a crear un principado. Dios tiene serafines, yo voy a crear una potestad. Dios tiene legiones de ángeles, pues yo también voy a crear legiones de demonios. Dios tiene huestes espirituales, pues yo voy a crear las huestes de maldad. Su reino, ambos tienen su reino. Pero la diferencia es que del reino de Dios también están sus soldados y sus embajadores, aquellos que practican la paz, que practican el amor, que practican el perdón, que no son orgullosos. Entonces, ¿cuántas cosas vamos practicando nosotros que no pertenecen al reino de Dios? Entre estas nos hablan en las Escrituras que quienes la hacen heredan la vida eterna. Mira lo que nos dice la palabra en cuanto a esto. Busque por favor si puede. Efesios capítulo 6 versículo 10. Efesios 6 capítulo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:10. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a hacer una pausa. Imagínense usted, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen algún familiar, algún vecino, algún amigo, alguien que conozca,
que usted crea que está siendo operado por un demonio. Yo creo que todos tenemos a alguien, ¿cierto? Pregunto, ¿quién va a ser el instrumento para darle libertad? ¿Me explico? Yo, tú. La semana pasada dije y lo vuelvo a repetir. ¿Sabe por qué Satanás nos persigue o te persigue tanto? Porque él se le anticipó la revelación de que tú lo ibas a perseguir a él. Que por eso se te levanta. Y por eso tú dices, ¿y por qué se me levanta todo esto a mí? Es porque tú estás luchando contra el reino de las tinieblas. Y si luchas en contra del reino de las tinieblas, ¿qué estás esperando? Mire cómo trataron a Jesús. Pero en medio de eso Jesús se levantó. Y me encanta lo que dice, y los exhibió. En el reino espiritual, me encanta la historia de un predicador que decía, nos imaginamos. ¿Sabe qué quería Satanás? Satanás no quería matar a Jesús. No lo quería matar. ¿Por qué? Porque si no lo mataba, Jesús estaba abortando el propósito. Y tú y yo no íbamos a ser salvos. Entonces él por eso le dijo a través de Pedro, pero ¿por qué tienes que morir? O lánzate de aquí y tu sangre, o sea, aborta el propósito. Eso no está en la mente de él. Ahora imagínense cuando matan a Jesús, muere. Lo que Satanás de repente no sabía, que Jesús tenía un as bajo la manga. Me imagino a los demonios haciendo fiesta. Porque en el cielo Satanás, Luzbel, quería estar en el lugar de Jesús. Y que dice la Escritura que Jesús dice que y vi caer a Satanás como un relámpago. Si eso dice, significa que en el momento Jesús no estaba en el trono. Cayó como un relámpago. Pero ahora, ¿qué pasa? Que imagínense usted todos los demonios haciendo fiesta y gritando y celebrando, matamos al Hijo de Dios. ¿Imagina? Matamos al Hijo de Dios. Lo matamos. Wow. ¿Usted se puede imaginar eso en el terreno espiritual? Los demonios haciendo fiesta, los demonios tocando tambor, los demonios diciendo, ¡lo matamos! ¡Matamos al Hijo de Dios! 3 días después, se levantó Jesús de la muerte. ¡Qué bendición! Se levantó entre los muertos y despojó a los demonios. Despojó a los principados. ¿Qué significa? Que le quitó toda autoridad que tenían para oprimir a los hijos de Dios. Y les entregó a los hijos de Dios toda la autoridad. Y los exhibió públicamente y dijo, aquí está Satanás y su reino. Están derrotados. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso merece un aplauso, por favor. Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios que tú sirves. Entonces, ¿por qué tienes que tenerle temor? ¿Por qué le temes al enemigo? O a un diagnóstico del infierno. Ahora sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, ¿qué significa tomar toda la armadura de Dios? Ora, ayuna, gana almas. Amén. Gana almas. Todas esas personas que están a tu alrededor, que no conocen a Dios, ahora mismo su destino se llama infierno. Infierno se llama.
donde el gusano no muere y donde la muerte es anhelada. ¿Saben eso? En el infierno la muerte es anhelada. Ya no existe la muerte en el infierno, pero el sufrimiento es tan que el que está en el infierno anhela morir para no seguir sufriendo. Por allá gritó el rico y dijo: ¡Hey, Lázaro! Abraham, manda a Lázaro para que moje, por favor, un poquito mi lengua. No se puede, pues mándalo a casa para que le diga a mi familia que no vengan aquí. Señores, el infierno es real. La gente día a día está cayendo al infierno y nosotros estamos a veces discutiendo o peleando por nuestras cosas personales y mirando de un lado al otro, cuando nos tenemos que levantar y comenzar a ganarle las almas a Satanás del infierno, despojar la vida de tu familia, despojar la vida de aquello que Satanás tiene controlado y decirle: en mi casa y en mi familia vive Dios. Amén. Por eso les quiero decir a cada uno de ustedes: comience a tomar autoridad en el reino de las tinieblas. Comience a tomar autoridad en el reino de las tinieblas. Usted ve a su hija, a su hijo, a su esposo, los que están cerca. Les invito a hacer algo. Lo que hacía mi madre me enseñó mucho. Coja aceite de madrugada. ¿Y sabe qué hacía mi madre? Mis hermanos, algunos de ellos rebeldes, se apartaron del Señor, pero rebeldes en conducta, algunos de ellos. ¿Y sabe qué hacía mi madre? Cogía aceite. Y cuando llegaban a casa los bendecía y le decía: tú eres un pastor de Dios, tú eres el evangelista de Dios. Y ellos decían: ¿qué evangelista? No voy a ir más nunca para la iglesia. Mi madre sabía que eran los demonios que estaban hablando a través de ellos. Era un alma cautiva. Si alguien te lo ha dicho y decía el otro: no me estés orando. ¿Quién le lo está diciendo? Los demonios que están influenciando a esa alma. Tome posición y tome autoridad. Vea a su familia en el terreno espiritual. Coja aceite en la madrugada. Y allí calladito, yo veía a mi mamá orando por mi padre. Y veía a mi mamá calladita así, medio le montaba la mano. Y ahí estaba diciendo: Señor, yo lo bendigo. Padre, quito todo. Y ahí estaba ministrando. Y yo a veces estaba durmiendo. Eso lo aprendí yo. Y hoy en día lo hago con mis hijos también. Y porque ellos también tienen sus batallas en el colegio. Y vengo yo en la madrugada y cojo el aceite y empiezo a orar por ellos. Algunos se asustan y de repente hacen así: mi papá. Y empiezo a orar por ellos, a declarar bendición. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Coge aceite. Unge a tus hijos. Unge tu hogar. Unge tu padre, tu madre. Tienes autoridad. Y no permitas que el reino de las tinieblas gobierne en tu casa y en tu familia. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Llame a su hermano, a su familiar que no conoce a Dios. Háblale. ¿O qué prefieres? Que cuando estés en el cielo no lo veas. Que se van a molestar. Acuérdate que es espiritual. Ellos no se están molestando contigo, sino la influencia diabólica que habita en ellos no quiere que ellos sean libres. Se recuerda el endemoniado y se lo repite otra vez: Jesús, ¿qué vienes a hacer aquí a atormentarnos? ¿Usted cree que se lo dijeron así muy poéticamente? Oye, por favor, ¿qué vienes a hacer aquí? Eran feroces, furiosos. ¿Qué vienes aquí? Vienes aquí también a atormentarnos. Entonces, cuando usted vaya a orar por un familiar, se dará cuenta que van a mostrar rechazo. Ellos van a mostrar rechazo. Por eso, les animo para que en nuestras casas, en tu casa, abramos casas espirituales y comencemos. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Yo se lo digo porque mi madre un día lo hizo. Yo se los he comentado. Cuando yo un día me iba a bautizar y de repente dije: no voy más a la iglesia.
Y mi mamá empezó a orar, que venga el pastor, Señor, manda al pastor. Y oraba así a todo pulmón, manda al pastor. Y yo, que venga quien venga, que no voy a ir más a la iglesia y no me voy a bautizar. Señor, mándalo. Iba yo saliendo uno de esos días, y venía bajando el pastor con el pastor de joven. Venían bajando los dos. Y mi mamá hizo, te alabo, Dios. Yo estaba renuente. Yo dije, no voy más a la iglesia, me veo molestado, ni sé por qué. Son ataques espirituales. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? José, hemos estado orando por ti. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo vas a la iglesia? No, el domingo voy. Era un martes. No, te vas a mi casa. Pero si esa visita de esos ángeles no hubiesen estado, no hubiesen hecho insistencia, de repente su pastor hoy no estuviese hablando con ustedes. Porque cuando llega la luz, el infierno tiene que huir. ¡Aleluya! Cuando llega la luz, por eso vamos a tu casa, vamos a orar, vamos a implementar, y el reino es el que tiene que huir. Y si el reino de las tinieblas ha estado implantado por mucho tiempo, como le dije, tiene que huir ante la luz de Cristo. ¡Aleluya! Denle un aplauso a Dios, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme, ceñidos vuestros lomos. Y dice, tomad yelmo, y termina diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia. Señores, queremos que los demonios salgan. Queremos que los demonios salgan. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Amén. Vamos a orar, vamos a ayunar. Porque hay géneros, hay demonios que no salen. Porque hagamos una declaración muy profética, y atemos y desatemos, y en el nombre de Jesús. Todo depende también de nuestra relación con el que tiene el poder. Entonces, vamos a las casas, ¿le parece? Y vamos como un ejército. Vamos como un ejército. Por eso es que cada vez que yo, algunas veces que voy a su casa, yo estoy hablando con usted, estoy echando broma con usted, pero yo tengo la antena espiritual. Y cada vez que veo a tu hija, todo el tiempo tengo la antena espiritual y estoy declarando, y Señor, profetizando. Cuando voy a tu casa, yo estoy mirando y voy profetizando sobre Álvaro y sobre el otro, y en el nombre de Jesús. Porque el reino de las tinieblas no puede prevalecer. No puede prevalecer. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hoy nos vamos temprano, a las 2:30. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes que en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. ¿Está escuchando eso? Nada me puede separar de tu amor, Dios. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Ni ángeles, ni principados. No está hablando de ángeles de Satanás. Porque aún a esta altura, cualquier ángel en el cielo se puede revelar. Nada me separe de tu amor. Ni los ángeles que habitan contigo, ni los demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está presente, lo que ven tus ojos. De repente hoy alguien en casa de tu familia está atado, por lo que sea, está atado. Nada lo va a separar del propósito de Dios. Y escúchese, nada. Vamos a ver la victoria. Hoy son más las sillas las que están vacías, pero el poder que habita en ti, y el poder que habita en mí, vamos a libertarlos, vamos a profetizar sobre ellos para que vengan a casa y reciban el amor del Padre. Nada, nada. Y sigue diciendo, ni lo que está por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Comienza a decir a partir de hoy a Dios sobre tu familia. Dile,
lo que esté operando en ellos, tienes tiempo. Te queda poco tiempo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te queda poco tiempo, porque la libertad va a llegar. Amén. Aleluya. Fortaleceos en el Señor. Mira lo que dice Colosenses. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿Se escuchó? Nos ha librado. No dice que nos va a librar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Somos herencia, pertenecemos, somos pertenencia de Dios, de su Hijo. Y mire, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él, visibles e invisibles, sean tronos, escuche, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada de lo que existe sobre la faz de la tierra lo creó Satanás. Dice que hasta los demonios lo creó Dios. Después que eran ángeles, pero hizo de ellos fieras, demonios, sean principados. Todo fue creado y mire, y todas las cosas en Dios subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. El que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud. En nuestro Dios habita todo. En Él subsisten todas las cosas. Entonces no le tengamos más miedo al reino de las tinieblas. La semana que viene vamos a continuar esta serie. ¿Cómo podemos pelear? Almas de cómo podemos pelear contra el reino de las tinieblas. Pero quiero decirle que el reino de las tinieblas está vencido. ¿Y sabe algo? Cuando usted sale de aquí empoderado con una palabra, seguro que Satanás está esperando a la vuelta de la esquina. ¿En serio? Sea sabio, sea prudente y pídale a Dios discernimiento. Señor, ¿quién me está hablando aquí? Cuando nosotros que estábamos en un proceso de edificar una iglesia, una casa espiritual para Dios, mire qué bendición, venía bastante gente en casa, y de repente gente se iba, pero lo peor no es que se iban, que decían, no, pero es que ahí no está Dios, que ahí no está Dios, eso no, que vas a seguir toda la vida ahí. ¿Quién habla? ¿Quién es el único capaz de decir que una iglesia no va a crecer? Seamos sabios, seamos prudentes y libertemos a esas personas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bendecidos. Quiero decirle ahora a los que estamos aquí.